En determinados círculos, la experiencia fuera del cuerpo se considera todo un logro, algo que nos coloca a un paso por encima del resto de los mortales, un poco más arriba en la escala psíquica, un poco más cerca de los límites de lo desconocido, cualesquiera sean. Pero la experiencia fuera del cuerpo, con todo su exotismo y emoción, ¿es algo que debamos desear? ¿O es algo que deberíamos rechazar para siempre? Toma tu Biblia, mantente en sintonía y estudiaremos este tema desde la perspectiva bíblica. Está escrito. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Está escrito. Con el pastor Robert Costa. Hoy, la experiencia fuera del cuerpo. Alan Norman estaba trabajando en un cartel al aire libre en California cuando le sucedió algo muy extraño. Dice que de pronto fue llevado en forma astral a un enorme edificio blanco lleno de luz. En el centro había un trono resplandeciente. Una voz resonó desde el trono y le preguntó: ¿estarías de acuerdo en ser el Salvador del mundo? Y Norman aceptó de buena gana. Y lo siguiente que recuerda es estar nuevamente en su cuerpo trabajando en el cartel. En otra ocasión dice que lo llevaron a Venus. Y tarde en la noche, en diciembre de 1967, R.D. Smallbridge dejó a un lado el libro que había estado leyendo, se dirigió a la chimenea y miró el reloj que estaba sobre la repisa. Eran las 12:05 exactamente. Él jura que de pronto una luz azul brillante descendió sobre él y se encontró en otra habitación rodeado por extraños seres semejantes a los humanos. Le dijeron, entre otras cosas, que Martin Luther King y Robert Kennedy morirían repentinamente en 1968. Y después de 2 horas de conversación con esos extraños seres, dice que fue transferido en el instante de nuevo a la sala de su casa en California. Aún estaba en pie frente al reloj y todavía eran las 12:05. Absurdo, dirás. Sí, pero constantemente estamos escuchando testimonios como estos. Y suelen contarlo con un dejo de orgullo. Esos informes son comunes entre los contactados por los ovnis que creen que han sido llevados a otros planetas. Pero John Keel, el investigador que escribe sobre estas experiencias, no está muy convencido de que sean beneficiosas. Cree que las mentes de esas personas están siendo manipuladas. Él dice: alguien o algo tiene el poder de poseer por completo y de controlar a la mente humana. Y los resultados de esta manipulación, nos dice, no son positivos. A veces las personas no pueden soportar la experiencia. Se tornan inestables. Algunos se quiebran bajo la presión, se vuelven irracionales, abandonan sus trabajos. Las relaciones familiares se desintegran. O sea que es evidente que la proyección astral no es algo para desear. Deberíamos estar contentos por estar dentro de nuestros cuerpos y mantenernos en una sola pieza. ¿Qué opinas? Como sabes, ninguna parte del organismo funciona por sí misma. Hacemos cosas maravillosas con nuestras manos y nuestros brazos, pero la mente es quien las dirige. Quítalas de tu cuerpo, quítalas de tu mente, quítalas de tu vida y no podrás hacer nada. Simplemente morirán. Con tu boca comes, hablas, pero quita la boca de tu cuerpo y no podrás comer. Son tus cuerdas vocales las que cantan, pero quítalas de tu cuerpo y se terminarán las canciones. La verdad es que no hay ni una sola parte del cuerpo, ni siquiera la mente, ni siquiera el alma, que puedan continuar viviendo aparte del resto. Según las Escrituras, el alma es la persona entera, es el ser viviente, es la persona en sí. Y la Biblia dice que el alma que pecare morirá. En otras palabras, cuando expiramos, el alma muere, porque es el conjunto del soplo de vida más el cuerpo que fue creado por Dios. Los pensamientos del hombre se detienen en el momento de su muerte. Es un tema que hemos estado tratando con frecuencia y en detalle en estos programas, y vamos a hacerlo nuevamente.
Pero hoy, ¿sabías que el apóstol Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Vamos al libro de Efesios, capítulo 1, versículos 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia, la cual es su cuerpo. Y Pablo también dice en 1 Corintios 12, 27, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Algunos somos manos, otros somos pies, otros somos cuerdas vocales, podemos ser ojos, oídos o meñiques o pulgares, pero todos somos parte del cuerpo. Esa es la relación que el Señor Jesús quiere tener con nosotros. Y esa relación es esencial porque ningún pie, ningún pulgar o meñique puede tener vida espiritual en realidad si está separado de nuestro Señor. Él es la fuente de nuestra vida. Evidentemente no basta con tener una relación muy personal y privada con nuestro Señor. Es evidente también que no se espera que seamos ermitaños espirituales o aislados o separados del compañerismo con los demás creyentes. Evidentemente no basta con ser un discípulo de Cristo en secreto, creyendo en Él pero sin reconocerlo públicamente. Se nos dice que su cuerpo es la iglesia. ¿Y qué quiere decir? ¿Quiere decir que si estamos separados de la iglesia, estamos separados de nuestro Señor? ¿Quiere decir que nuestra relación con Cristo nunca será como podría ser, como debería ser, si estamos separados de la iglesia? ¿Será que quiere decir que si somos mano o brazo o meñique, no podemos mantener nuestra vida espiritual por mucho tiempo y que finalmente moriremos si estamos separados de la iglesia? ¿Sabes? Yo no puedo llegar a una conclusión diferente. Así debe ser. Tú puedes pensar, bueno, entonces al fin de cuentas ser miembro de una iglesia es asunto muy importante. Y tienes razón. Esto no quiere decir que sentarse en el banco de la iglesia una vez por semana te convierta en cristiano, no. De la misma manera que caminar hasta el garage no te convertiría en automóvil. Millones de personas están en la iglesia físicamente, pero no son parte de ella. Están fuera. No tienen una conexión real con el cuerpo de Cristo. No han experimentado el surgimiento de la nueva vida que se obtiene al conocerlo. La gente va a la iglesia por muchas razones diferentes. Algunos, pues, porque es un hábito, porque es lo que hay que hacer. Otros porque sus amigos lo hacen. Y otros más porque les gusta la música o porque van a la iglesia a dormir. Tal vez estoy exagerando, tal vez no. Pero hay muchas personas que van a la iglesia, pero son hostiles, aunque se cuidan de no manifestar su hostilidad. Y muchas son hostiles a Cristo. En su interior están llenos de rebeldía. Se sientan en la iglesia, pero sus corazones están en otro lugar. Pero me pregunto, si la mayoría de los que asisten a la iglesia no estarán aún buscando a Jesús. Todavía no lo han encontrado. Es posible que ni siquiera sepan qué es lo que están buscando, que es a Él que lo están buscando y no otra cosa. Pero sus vidas están vacías y tienen la vaga noción de que la iglesia es el lugar donde podrán recibir ayuda, y así debería ser. Yo pienso en la época de Moisés, cuando estaba guiando a los hebreos a través de un desierto muy hostil. Muchos tenían dificultades, verdaderas dificultades, y encontraron la ayuda de manera inesperada. Dios había sido muy bueno con su pueblo a lo largo de todo el peregrinaje. Nunca habían quedado sin alimento o sin agua. Los había protegido de los animales salvajes y de las serpientes venenosas. Sus vestimentas no se habían gastado en 40 años. Sus sandalias no se habían gastado. Sus pies no se habían ampollado por las largas caminatas ni por el calor. Aún su salud se mantuvo intacta en 40 años, pero eran tan desagradecidos que pronto se olvidaron de todo eso y comenzaron a quejarse. Y sus quejas eran cosas repetidas, no fue cuestión de una vez nada más. Y hasta acusaron a Dios y a Moisés de haberlos llevado al desierto para dejarlos morir allí. Entonces Dios honró su deseo, permitió que algunos murieran. Les quitó su protección y permitió que las serpientes venenosas los mordieran. No era el plan de Dios, no era el deseo de Dios. ¿Sabes una cosa, amigo y amiga?
Es terrible estar sin la protección de Dios. ¿Recuerdas el caso de Job? En un solo día perdió todo. Por eso tú y yo no deberíamos atrevernos nunca a vivir más allá del cerco de protección divina. Es por eso que debemos estar dentro de ese cerco de protección, porque si estamos afuera, las cosas son terribles. Dios quita ese cerco y en un solo día pueden ocurrir muchas cosas. ¿De cuántas cosas problemas nos evitan los ángeles? ¿De cuántos accidentes? ¿De cuántas enfermedades? A pesar de que elegimos darle la espalda a Dios tantas veces. Somos muy parecidos a los israelitas. O sea, una cosa, Dios es paciente, pero finalmente va a honrar el deseo de cada persona. Y Dios no va a llevarte al reino de los cielos en contra de tu voluntad. Si tú quieres vivir para este mundo y seguir en este mundo y vivir en contradicción y separado de Dios, Dios finalmente va a honrar tu deseo porque respeta la libertad de elección. Él murió para que tú y yo seamos libres, aún con la posibilidad de elegir darle la espalda a aquel que pagó por nuestras vidas. Así que las serpientes atacaron a una buena cantidad de personas y las picaduras, las mordeduras produjeron inflamación y muerte rápida. Casi no hubo tienda que no fuera afectada. Y ahora en el campamento reinaban la confusión y el terror. Las quejas se habían olvidado, se apiñaron alrededor de Moisés y le confesaron que habían pecado contra él y contra Dios. Y comenzaron a rogarle que orara a Dios para que quitara las serpientes de su camino. Bueno, la historia es muy interesante. Dios dijo a Moisés que hiciera algo extraño. Le dijo que hiciera una serpiente de bronce, una serpiente semejante a la que los habían estado picando o mordiendo, y que la levantara en un poste para que todos pudieran verlas. Todo el que la mirara sería sanado. Eso es todo lo que tenían que hacer, mirar. Y obviamente no había virtud alguna en la serpiente de bronce, pero al mirarla estarían mostrando su fe en lo que Dios le estaba pidiendo. Y muchos la miraron y vivieron, pero otros se negaron a hacerlo. Querían una explicación y mientras esperaban que se les diera una razón, murieron innecesariamente. Muchos años más tarde, un hombre llamado Nicodemo llegó de noche para hablar con Jesús y Jesús le dijo que él, el Salvador del mundo, sería levantado ante los hombres como la serpiente había sido levantada en el desierto, para que todos los que la miraran pudieran vivir. Y hoy, al igual que en aquel desierto, hay quienes preguntan por qué deberían mirar a Jesús. Quieren saber el motivo. Y mientras esperan que se les explique las razones, mueren poco a poco y día a día. Y también hay muchos que se sienten poderosamente atraídos a Jesús. Quieren pertenecerle. Saben que la salvación solo es posible en Él. Pero, ¿por qué tienen que formar parte de la iglesia? Quieren tener una razón para unirse a la iglesia. Y mientras esperan que alguien les indique el motivo, desperdician sus vidas como espectadores mirando, pero sin conectarse jamás con el cuerpo de Cristo. Acompáñenme hasta los días de Martín Lutero. Cuando Lutero entró en escena, nuestro mundo había pasado por algunos siglos muy oscuros. Las escrituras solo estaban al alcance de los reyes y los muy adinerados porque todavía no se había inventado la imprenta. Y el verdadero evangelio de Jesucristo estaba oculto bajo los escombros de una teología distorsionada. Y fue Martín Lutero quien redescubrió la inapreciable verdad bíblica de que los hombres no se salvan por sus buenas obras, ni por largos peregrinajes, ni subiendo escaleras, ni por ninguna otra cosa que pudieran hacer. Somos salvos solo por la fe en la sangre de Jesucristo. Es por su gracia. El mundo tiene una gran deuda con Martín Lutero. Por casi 30 años, Juan Calvino predicó a Cristo y su cruz en Ginebra. Juan Knox, el valiente reformador escocés, unos cuantos puritanos ingleses, los protestantes de Holanda y de España y los hugonotes de Francia, los albigenses, los valdenses, todos llevaron la antorcha de la verdad desde Ginebra para alumbrar en la oscuridad de sus tierras nativas. Y también tenemos una deuda con Juan Calvino. Entonces llegó la imprenta. Lutero había traducido el Nuevo Testamento al alemán, Wycliffe y Tyndale lo tradujeron al inglés. Las tinieblas se estaban disipando, la luz de la palabra de Dios comenzaba a brillar, ahora la gente común podía leer las Escrituras por sus propios medios.
Juan y Carlos Wesley querían obtener el favor de Dios enmendando su conducta exterior, pero no encontraban la manera de subyugar la maldad de su corazón. Entonces Juan Wesley conoció a unos misioneros moravos a bordo de un barco y quedó impresionado por la calma fe y tranquila fe de esos misioneros cuando la embarcación casi fue destruida por una tormenta. Y de los moravos aprendió que para obtener la salvación debería renunciar a toda dependencia de sus buenas obras. Solo debía confiar en Cristo. Continuó predicando de la importancia de la obediencia, pero ya no como medio de salvación, sino como el resultado natural de la fe en Cristo. Y los estudiantes universitarios, al observar las vidas abnegadas y rigurosas de Wesley y de Whitefield y de sus amigos, los llamaron despectivamente metodistas. Y en la actualidad, ese es un nombre respetado y honrado por una de nuestras grandes denominaciones. Les debemos mucho a nuestros amigos metodistas. Si poco a poco la verdad comenzó a develarse, cada reformador hizo su contribución y Dios fue dando luz a medida que ellos podían recibirlo, y una a una las distintas denominaciones entraron en escena. Y quiero decirte algo en este momento. Resulta que los líderes de esas grandes denominaciones murieron y la mayoría de sus seguidores dijeron: esta es toda la luz que Dios nos reveló. Hicieron sus estatutos, sus credos, sus artículos de fe y la gran mayoría quedó con solamente aquella luz que había sido revelada o que Dios dio a esos líderes cuando Dios tenía más luz que entregar. Y yo sé que tú puedes decir: ¿por qué no dio toda la luz de una vez? Por la sencilla razón que cuando tú estás en un lugar oscuro y enciendes la luz, quedas como ciego. Y Dios no va a dar más luz que la que tú puedes recibir y estés dispuesto a caminar en esa luz. Y cuando, por ejemplo, Martín Lutero murió, sus seguidores trazaron un círculo alrededor de lo que Lutero había creído y enseñado. Lo llamamos credo. No hay nada de malo en trazar un círculo. Y tampoco un credo tiene nada de malo, excepto porque nos impide continuar recibiendo luz. Nos encierra en la comprensión de la verdad tal como fue aceptada en un tiempo particular, como una verdad parcial y aún incompleta de la Edad Media. Pero el sabio Salomón nos dice en Proverbios 4:18 que la vida del cristiano es diferente. Dice: la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. La verdad brilla cada vez más. Y si no comprendemos esto, perdemos mucho. Y pocos años después de la muerte de Lutero, nueva luz brilló en la senda de la cristiandad. Algunos de sus seguidores descubrieron la verdad del bautismo por inmersión y dijeron: aquí hay luz que no habíamos visto antes. ¿Debemos aceptarla? Pero la respuesta fue: Martín Lutero no lo enseñó, nosotros tampoco podemos hacerlo. ¿Te das cuenta del dilema? ¿Cómo harían para reflejar esa verdad quienes la habían comprendido con tanta claridad? Entonces surgió la Iglesia Bautista. Y Rogelio Williams, el fundador de Rhode Island, se convirtió en el gran campeón de la libertad religiosa. El problema recurrente es esa lamentable tendencia humana a depender del pasado, a aferrarse al pasado. Papá y mamá lo creían, decimos, así que nosotros también eso es lo que creemos. ¿Alguna vez escuchaste a alguien que razona de esa manera? Fue esa lucha por mantener viva la verdad y al mismo tiempo equivocadamente mantenerla estática lo que dio origen a tantas denominaciones. La gente ahora comenzó a poner los ojos en los líderes, en solamente lo que los líderes le enseñaron, en lugar de colocarlo en la palabra de Dios, que es una luz que va iluminando nuestro camino, que nos va enseñando nuevas verdades. Acuérdate que estaban saliendo de la edad oscura y Dios fue dando luz poco a poco. Así que todos los grandes reformadores de la iglesia, ellos querían seguir recibiendo luz, pero recibieron solamente aquella luz que estuvieron dispuestos a recibir cuando Dios tenía más luz, porque la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y amigos, ¿recuerdas cuando los peregrinos salieron de Holanda para encontrar un hogar en el Nuevo Mundo? Su pastor John Robinson se vio providencialmente impedido de acompañarlos. Pero el discurso de despedida que dirigió al pequeño grupo, que fue tan notable que pienso que sería
importante que escucharas un fragmento. Creo que deberías escuchar porque él entendía perfectamente lo que estaba sucediendo. Escucha, él dijo, os encomiendo a Dios y a sus benditos ángeles, dijo, para que no me sigan a mí, sino en seguir a Cristo. Si Dios les revelara alguna cosa por medio de cualquier otro instrumento suyo, estén dispuestos a recibirlo de la misma manera en la que recibieron las verdades de mi ministerio, porque tengo la seguridad de que el Señor tiene más verdad y más luz esperando para surgir de su santa palabra. Y él continuó diciendo, por mi parte, lamento tremendamente la condición de las iglesias reformadas que al presente no irán más lejos que los instrumentos de su reforma. Los luteranos no pueden ser llevados más allá de la visión de Lutero, y los calvinistas, verás, se aferran al lugar donde los dejó aquel gran hombre de Dios que no pudo ver todas las cosas. Es una desgracia que debemos lamentar, porque aunque ellos fueron luces encendidas y brillantes en su tiempo, no penetraron en el pensamiento pleno de Dios, y si vivieran en nuestros días, estarían deseosos de abrazar más luz de la que recibieron en un principio. No hubiera sido posible, les recordó, que el mundo cristiano hubiera salido tan tarde de aquellas densas tinieblas anticristianas y que la perfección del conocimiento hubiera surgido de una sola vez. Pero desafortunadamente, las cosas no siempre son así. Es posible que las iglesias caigan de la elevada posición de lealtad a Cristo y a su verdad. Y yo no necesito decirte que muchos púlpitos han perdido su poder. Tampoco necesito decirte que esos púlpitos que una vez predicaron el auténtico evangelio de Cristo y toda la verdad bíblica, ahora entregan mensajes políticos y triviales. Púlpitos que una vez levantaron el lema la Biblia y solamente la Biblia, ahora se separan en la Biblia lo que quieren creer y lo que no. Púlpitos que una vez predicaron al Cristo como el Hijo del Dios viviente, ahora lo están presentando como un hombre sobresaliente y nada más. Y es evidente que todo va a empeorar, porque en el libro de Apocalipsis leemos acerca de Babilonia, que es un símbolo de la falsa adoración y las iglesias caídas que se han separado paso a paso de la palabra de Dios o no han querido andar en toda la luz de la palabra de Dios. Y lo que Dios ha revelado para este tiempo, Apocalipsis capítulo 18, 2 y 3. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella. No es de extrañarse que Dios inste a su pueblo con un mensaje de salir de ese lugar, a no mezclarse con Babilonia, a dejar de andar en parte de la verdad y parte del error. Apocalipsis 18:4. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Pero volvamos a lo positivo. La iglesia es su cuerpo. ¿Y cómo podemos encontrarlo? Aquí en el libro de Apocalipsis tenemos una pista muy clara que Dios la puso para que no erremos. Y lo describe en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 con estas palabras. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y la pregunta es, ¿por qué Satanás está enojado contra el pueblo de Dios en estos últimos días? Porque ellos insisten en obedecer los mandamientos de Dios y porque persisten en aferrarse a su fe en Jesús. ¿Te das cuenta de lo que esto implica? Debe ser que esas características son únicas. Debe querer decir que algunos no estarán obedeciendo todos los mandamientos de Dios. Debe ser que la corriente principal en la adoración actual se está apartando de la fe en Cristo y la está sustituyendo con religión de hazlo solo, hazlo tú mismo. Esas son pistas. Y cuando encuentras la verdad, aférrate a ella. Puede ser que no coincida no sea muy conveniente, puede ser que no coincida con todos tus planes, puede ser que interfiera tal vez con tu carrera o con tus metas financieras, pero las Escrituras nos dicen
que al que rechaza la verdad se le dejará creer una mentira. El que rechaza a Jesús puede que se incline ante un Cristo falso y que descubra su error cuando sea demasiado tarde. Ese es el peligro, amigos. Cuando encuentres a Jesús, cuando encuentres su cuerpo, cuando encuentres su iglesia, cuando encuentres su verdad, no dejes que el día se te escurra entre las manos. No pierdas más tiempo fuera de su cuerpo, que es la iglesia, separado de su vida. Mira a Jesús, tómate de su mano antes que se termine el día. Puede ser la única vez que se cruce en tu camino. No es tiempo de dilaciones, ni de continuar fuera de la protección que Jesús ofrece a su cuerpo, fuera de la comunión con los que han elegido a Él, lo han elegido a Él por encima de todo, o de continuar separados del elemento vital que lo une con su pueblo. Se está preparando una tormenta como no se ha visto jamás. Y la pregunta que desangra al corazón del Salvador más que nunca es: ¿están dentro todos mis hijos? ¿No debería ser también tu pregunta? ¿Eres uno de sus hijos? ¿Estás dentro del círculo salvador de su amor? ¿Es tu relación con Jesús como debería ser, tan profunda en tu corazón como querrías? ¿Tan profunda como puede ser ahora mismo? Te invito a que, si deseas entregarte a Jesús, allí donde estás, inclina tu rostro para que oremos juntos. Maravilloso Señor, gracias por cuidar de nosotros y advertirnos del peligro de estar fuera del cuerpo de Cristo, fuera de la relación con la iglesia. Hemos aprendido mucho hoy. Ayúdanos a caminar en la luz, a crecer en verdad y en responsabilidad. Y en esta época de religiosidad superficial, pon nuestros pies sobre el terreno sólido y danos el honor de ser parte de tu cuerpo. Te lo pido en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ya ha llegado el momento de despedirnos. Te invito, sin embargo, a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Biblia. Visítanos, si puedes, en nuestro sitio de internet estaescrito.tv, donde encontrarás una variedad de materiales, estudios bíblicos que te ayudarán en tu caminar diario con el Señor. Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.